Yo argumentaría que hay dos tipos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad eh, amarga y la sostenibilidad dulce. Me ocurren cosas como la que me ocurrió hoy en la mañana y me deja esta cuestión pensando en este injerto cultural que tenemos tan desafortunado que dice: por unos pagamos todos, queriendo con ello referirse a la idea de que por la culpa, el comportamiento o las tonterías y corrupción de unos, pagamos todos o tenemos que pagar todos, ¿no? Entonces, ¿qué? Vivimos en un mundo regido por la desconfianza, y yo estoy convencido de que esa desconfianza no es necesariamente parte de la condición humana, sino que es algo que el contexto histórico favorece y que el mismo contexto histórico puede corregir. Y si pensamos en términos de sustentabilidad o de sostenibilidad, o sea, el futuro viable hacia adelante, creo que mucha de la desconfianza que rige nuestras vidas actualmente podría aminorarse, o podríamos reclamar mucha confianza, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a lo que voy es que hoy en la mañana iba por una ruta que rara vez tomo para regresar a casa después de ir a nadar, y entonces pues pasé por un restaurante, una cafetería más bien, donde vendían pues huevos y chilaquiles y otras cosas, ¿no? Y entonces me paré un momento y dije, pues ahí también vendían huevos de rancho, ¿no? Y entonces dije, pues voy a comprar unos huevos. Y luego me quise quedar a desayunar, pero pues me di cuenta que como venía de la alberca, pues no traía la cartera. Casi siempre la dejo cuando voy ahí, y casi siempre meto ahí un billete de 100 o algo así, de emergencia, y una identificación. Pero esta vez nada, no encontré el billete de 100, perdido ahí. Y seguramente me lo gasté en otra cosa y no traía. Y entonces el mesero me dice, pues, ¿vives lejos? Y dije, pues, no mucho, a 15 minutos caminando. Y entonces me dice, pues, desayuna, yo te lo disparo, ¿no? O luego me lo pagas. Y entonces me quedé pensando lo raro que es ya en la actualidad ver ese tipo de actitudes en las que la gente confía en ti, o sea, no te trata como un abusivo o como una persona que quiere abusar de los demás, sino te trata con confianza. Y esto a su vez me hizo recordar una película que vi hace como un par de meses, una película clásica de los años 70, creo, con Alain Delon, una película francesa, y se llama Dos amigos en el pueblo, Deux amis dans la ville. Y en esa película se ve claramente lo que le ocurre a una persona cuando desconfían de ella. Se trata de un gángster que lo mandan al bote y sale después de 10 años en el bote. Y entonces pues él decide gozar de la vida y no volver más a delinquir. Entonces se va a vivir ahí a un pueblo muy apacible, con una naturaleza envidiable, ¿no? Entre bosques, y hay un lago por ahí, no sé qué. Se reencuentra con su esposa y con amigos, y entonces van ahí al campo y andan ahí en libertad en el campo y no sé qué. Y pues el tipo ya repara su vida, consigue un trabajo, pero entonces surge en escena un
policía que lo conoció cuando él era gángster y lo empieza a acosar, lo empieza a vigilar en cada uno de sus pasos, y entonces empieza a tomar esta actitud de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, tanto andas buscando algo, ¿no?, en el ojo ajeno, que acabas encontrándolo. Entonces este individuo, este policía, andaba friegue y friegue al protagonista de que era cuestión de tiempo para que él cayera de nuevo en el crimen, y empezó a vigilar cada uno de sus pasos, y empezó así a meterse con su esposa, ¿no?, y a hacerle preguntas, y luego con sus amigos en el trabajo. O sea, literalmente acosarlo, ¿no?, para ver en dónde le encontraba algún indicio de que iba a recaer en el crimen, ¿no? Y entonces el protagonista, que es Alain Delon, pues de pronto se empieza a encabronar, y entonces obviamente le dice, pues déjeme en paz, y así transcurre una buena parte de la película, hasta que finalmente la presión es tanta, el acoso es tanto por parte del policía, que bueno, para no hacerles la historia larga, el protagonista acaba matando al policía, ¿no? Y en aquel tiempo, como todavía existía la pena de muerte en Francia, y además por guillotina, pues lo acaban ejecutando a él después de un juicio. Entonces, obviamente es una película durísima, ¿no? Pero la moraleja que trae es muy interesante, ¿no? Cómo el desconfiar genera motivos para desconfiar. Es decir, el solo hecho de tratar a alguien con desconfianza hace que esa persona sea digna de desconfianza eventualmente. Si insistes lo suficiente, eso es lo que vas a conseguir. Y eso es justamente lo que está ocurriendo ahorita con las instituciones, con las mujeres. Muchas insisten en tratar al varón con desconfianza, y lo que generan es justamente eso, que el varón se vuelve un sujeto de desconfianza con verdaderas razones, pero esto es resultado de esta insistencia, ¿no?, en decirle que él es malo y que él es violador y que no sé qué, ¿no? Pero así también podemos irnos a temas como el cobro de impuestos, ¿no? Si tú, en lugar de generar las condiciones para que los impuestos sean cobrados en una sociedad en donde la confianza impera, es decir, el ciudadano se siente deseoso incluso de pagar impuestos, en lugar de que lo estén persiguiendo para pagarlos, entonces ahí la cosa cambia completamente, ¿no? ¿Y por qué se habría de sentir un ciudadano deseoso de pagar impuestos? Pues porque sabe que van a ser utilizados limpiamente y para lo que son los impuestos, ¿no?, para generar bienes públicos, bienes sociales, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, cuando tú forzas a la gente a pagar impuestos, estás generando una desconfianza también, porque ¿por qué tendrías que forzar el cobro de impuestos si no es porque los estás usando mal, con corrupción de por medio? Entonces, y esto también con los niños, si uno educa a un niño en la desconfianza, eventualmente el niño desarrolla una personalidad y te va a dar verdaderas razones para desconfiar en él, ¿no? O sea, hay un dicho que dice: Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Y es muy cierto. O sea, tú generas aquello, o más bien dicho, hay que tratar a las personas como lo que queremos que sean. Si tú quieres que sea un ladrón, trátalo como un ladrón, ¿no? Si quieres que sea un ciudadano
responsable, trátalo como si fuera ciudadano responsable y eventualmente eso es en lo que lo convertirás. Entonces obviamente esto deriva en qué tipo de sociedad esperamos a futuro y en si la sustentabilidad, la sostenibilidad de una sociedad se puede crear a partir de la desconfianza. Yo argumentaría que hay dos tipos de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad amarga y la sostenibilidad dulce. La amarga es esta en la que pues hay un cuidado del medio ambiente, pero por la vía de estados autoritarios y dictatoriales y por el uso de la fuerza. Y habría una sostenibilidad más dulce en la que hay confianza y en la que en lugar de utilizar la fuerza hay un privilegio por el uso de la confianza como moneda de cambio entre las personas. Y esto sin necesidad de ser idealistas. Hay ejemplos como los que acabo de poner, o sea, tan sencillo como un mesero que le dice al comensal, pues no hay problema, pague después, hasta un policía que le dice al excriminal, pues no hay problema, o sea, llévatela leve, no vuelvas a delinquir, y le ofrece hasta su amistad, hasta aquel gobierno que le dice al ciudadano, pues no desconfíes, ya no está habiendo corrupción, puedes pagar tus impuestos cuando puedas y serás agradecido mediante servicios públicos de buena calidad, ¿no? Lo podemos ver en muchos ámbitos, ¿no? La confianza nos ahorra dinero y como la desconfianza pues es costosa y eventualmente nos hace fracasar en nuestro intento por crear una sociedad sostenible.